van a ser aquellos que son decimales infinitos e incontables. Ahora bien, dentro de los números reales, racionales, enteros, vamos a encontrar a los números negativos y a los números positivos. Dentro de los decimales finitos, estos decimales finitos se van a escribir como una fracción decimal. Puede ser un cuarto, 3/5, un octavo, etcétera, etcétera. Entonces se puede escribir como una fracción y además son decimales finitos. Tienen un término, tienen un fin. Los decimales constantes van a ser aquellos que se repiten una o más veces en las cifras. La parte que se repite se va a llamar periodo. Por ejemplo, si nosotros dividimos 10 entre 3, pues nos va a dar 3.33333333 y se va a estar repitiendo ese decimal, ¿cierto? Ese 33 se va a estar repitiendo. A eso le vamos a llamar periodo. Mientras que los decimales infinitos, pues van a tener cantidad, van a ser números muy grandes en los decimales, que no se van a repetir, que no van a ser constantes, es decir, no voy a repetir 3 infinitamente. Ahora vamos a ver de qué se trata eso o de qué les estoy hablando con respecto a estos números. No sin antes ver o recordar, porque les decía que ustedes ya saben esta parte, solamente es de recordarla, la recta numérica. La recta numérica, recordemos que tiene una parte positiva y una parte negativa. Esta parte de aquí, o esta recta que estamos viendo aquí, pues representa el eje de las X. Recuerden, el eje de las X y el eje de las Y es la línea que intersecta de manera paralela, de manera perpendicular, pero verticalmente, que justamente pasa por el C. Entonces, en mi recta numérica del lado izquierdo voy a tener a mis números negativos y del lado derecho voy a tener a mis números positivos. Así que aquí tenemos números enteros, reales, positivos y negativos, aunque también podemos representar a los números decimales, siempre y cuando sean números reales. Bien, ya recordando eso, vamos a ver los números racionales, que dijimos que se pueden expresar como una fracción de dos números, ojo aquí, enteros, porque hay fracciones de números decimales, que más adelante vamos a ver, pero los números racionales son fracciones o se pueden representar en fracciones de números enteros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los enteros dijimos tenemos al menos 5, al 8, al menos 3, 12, 320, podemos tener al 10, al 15, al 500, etcétera, etcétera. Cualquier número entero, ya sea positivo o negativo, eso es lo que dijimos, que pueden ser positivos o negativos. Los decimales finitos, recuerden, son o se pueden representar en fracciones de números enteros y las décimas se terminan, es decir, tienen un término, tienen un fin, no siguen por siempre, sino que se terminan. Por ejemplo, aquí tenemos 112 entre 100, pues 1.12, no hay más decimales. 50 entre 100 es un medio, que es 0.5 escrito con décimas, por lo tanto, no hay más decimales. 2/5 o 2 entre 5, 0.4, no hay más decimales. Esos son decimales finitos, se terminan, hay un término, hay un fin. Mientras que los decimales constantes van a ser aquellos en los que las décimas, los números de las décimas, se van a estar repitiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el 3.4444 y se va a repetir tal vez infinitamente. Pero para representarlo podemos poner estos 3 puntos o podemos poner simple y sencillamente esta línea arriba del número que se está repitiendo. O podemos tener 2.333333, lo mismo. Podemos poner únicamente esta línea o 3 puntos para indicar que se va a repetir constantemente. Lo mismo que sucede en la parte de abajo. Estos son las decimales constantes. Ahora, los números irracionales dijimos que no se pueden
escribir en fracción, o bueno, tiene parte de verdad esto. ¿Por qué? Porque dije que los números racionales se pueden escribir en fracciones de números enteros. Pero los irracionales también se pueden escribir en fracciones, solo que no con números enteros. Por lo tanto, ya no es una fracción. ¿A qué me refiero? Bueno. Pues, por ejemplo, no es cierto, no lo tengo aquí, lo tengo más adelante, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí, los números irracionales, vamos a tener que sus decimales van a seguir sin parar, es decir, van a seguir infinitamente. Nosotros creeríamos que se parecen a las decimales constantes, ¿no? Eso es lo que nosotros creeríamos o lo que nosotros pensaríamos. Sin embargo, aunque las decimales también son infinitas, en este caso no va a haber un patrón que se esté repitiendo como en el caso anterior, sino que aquí todos los números que están van a ser diferentes entre sí. Bueno, o sea, sí van a ser otros números que se repiten, pero no van a seguir un patrón. Por ejemplo, no voy a tener 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15. No se está repitiendo, siempre está cambiando. Y pi es un número irracional debido a esto, a que sus decimales, ninguna se va a estar repitiendo, siguiendo un patrón, sino que van a estar cambiando. No sabemos qué otro número va a estar después del que ya vimos, y después del que ya vimos, y después del que ya vimos. Van a repetirse y va a ser infinito. Ahora bien, dijimos que los decimales no van a seguir ningún patrón, no se puede escribir ninguna fracción que tenga el valor de pi. Por ejemplo, nos podríamos acercar un poco, pero aún así no es el valor de pi. Tenemos 2 séptimos que me da 3.142857, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, etcétera, etcétera. Aquí tenemos decimales que se repiten, o tenemos decimales que siguen un patrón: 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14. Sin embargo, no son el mismo valor de pi. Se asemeja un poco, pero no es el valor. Ahora bien, vamos a ver esta parte en donde les decía que las fracciones de números enteros representan números racionales, mientras que las fracciones que no son de números enteros, es decir, que tanto arriba como abajo no hay números enteros, son números irracionales. Bien, por ejemplo, el primero, 7 octavos. Es un número racional porque su cociente es de 0.875, es decir, es un decimal finito, tiene un término, tiene un fin, ¿de acuerdo? Ahora díganme, 15 tercios, ¿qué tipo de número es? Número racional. Ok, un número racional, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién más me dice? A ver, Laura, dígame. ¿Usted qué piensa? ¿Nada? ¿Cómo que nada? No, dígame. Bueno, su micrófono está apagado. ¿Laura? No tengo idea, maestra, se me complica un poco esto. Ok, a ver. Yasmín. Creo que tengo 2 Yasmín, ¿verdad? ¿Es un entero? ¿Quién? Ok, es un entero, perfecto. Es un número racional porque su cociente es 5 y el número es entero, un entero positivo. Les decía que tengo 2 Yasmín, ¿cierto? Una Sí, hay 2. Sí. Ok, una es Yasmín Francisco Pérez y la otra es Yasmín Fabiola Gómez. ¿Cómo las diferencio? Ustedes díganme. ¿A quién llamo Yas?
¿Perdón? ¿Me puede decir Fabiola? Ah, correcto. Bueno, ya con eso. Entonces, una se llama Jazz y la otra Fabiola. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Bien. Entonces, ya dijimos que es racional porque es un número entero y porque su cociente pues es 5. Va. El siguiente, ¿qué tipo de número es y por qué? ¿Es un decimal constante? Ok, es un decimal constante, por lo tanto, bueno, sí, ok. Entonces, es un número racional, ¿cierto? Ujú. Y es un decimal constante o decimal periódico. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Muy bien, gracias. ¿César? ¿Fue César? Sí, Sí, ok, gracias, César. no hay problema. Bien, el siguiente número, ¿qué tipo de número es y por qué? Mm, ¿Es un número racional? ¿Por qué? No, es un entero, ¿no? ¿Seguros? Mm, no. Es un... A ver, revísenlo, revísenlo. Juliet, ¿usted qué piensa acerca de este número? ¿Es racional, es irracional? ¿Sí está Juliet? Me parece haberla visto. ¿No? Diego, ¿usted qué opina? Yo pienso que es un número irracional. Bueno, según Ok, a lo que me sale aquí en mi calculadora, creo que sí es irracional. Sí, es un número irracional. así es. Su Es un decimal no es número, periódica. exacto, es un número irracional porque su cociente es 56, 56, 85, 42, 49, etcétera, etcétera, etcétera. Sus decimales son infinitos. Y además recuerden que les mencioné que aunque se puede escribir en una fracción, la fracción no contiene, bueno, sí, solamente uno, pero uno de estos dos no es un número entero. La raíz de 8 no es un número entero. Por lo tanto, no es racional, es irracional. ¿De acuerdo? Es ahí a lo que me refería. Hasta aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Díganme, por favor, si sí, si no. Sí, No. no, dudas, preguntas. ¿No? Segurísimos. Luis Ángel, Yasmín, Fabiola, No más, ninguna duda. Juliet, Aris, José Manuel, Diego, Nayeli, Laura, Lalo. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna pregunta? ninguna. ¿No? Segurísimos. A ver si es cierto. Bien. Entonces, resumiendo, los números naturales, pues va a ser cualquier número. Tenemos aquí el 1, 2, el 0, el 98, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier número, ¿sale? Los números enteros, recordemos que va a ser también cualquier número, ya sea positivo o negativo. Es por eso que los números naturales están dentro de los enteros, porque pueden ser tanto positivos como negativos. Los números racionales también contienen a los números naturales, contienen a los números enteros, contienen a los positivos y negativos, y contienen a los decimales, periódicos y finitos, es decir, que se terminen. Mientras que los irracionales están fuera de este conjunto porque ya dijimos que van a ser números imaginarios, pero están dentro de los números reales. Es como contradictorio, pero ahí están dentro, ¿sale? Esa es la manera de resumir. Ahora, los números primos van a ser aquellos, es un poco enredado esto, pero espero que me comprendan, y si no, me dicen por favor. Los números primos van a ser aquellos que se pueden dividir
entre sí mismos y entre uno. Esto dando como resultado un entero. Si no dan un entero, entonces no son números primos, porque sabemos que cualquier número se puede dividir entre cualquier número, ¿cierto? Pero nos van a dar décimas, nos van a dar números enteros, sí. Sin embargo, los números primos siempre nos deben dar enteros al dividirse entre sí mismos y entre uno. Entre sí mismos y entre uno. Siempre deben dar un entero. Y además, si los dividimos entre cualquier otro número, también me deben dar un entero. Si me dan un número decimal, ya no es un número primo. Ahora, veamos. Aquí vamos a construir una tabla con todos los números primos que existen. Por ejemplo, el 2. 2 entre 2 me da 1. Está bien. 2 entre 1 me da 2. Por lo tanto, 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque si lo dividimos, por ejemplo, 2 entre 3 me va a dar un número decimal. Es por eso que dije que solamente se puede dividir entre sí mismo y entre uno. Si se divide entre otro número y me da decimal, perdón, me va a dar decimal. Por lo tanto, es un número entero, un número primo. Ahora bien, el 3. 3 entre 3 me da 1. 3 entre 1 me da 3. 3 entre 2 ya me da número decimal. 3 entre 4 ya me da un decimal. Por lo tanto, también es un número primo. El 4. 4 entre 4 me da 1. 4 entre 1 me da 4. 4 entre 2 me da 2. Por lo tanto, no es un número primo, ya que si lo divido entre otro número que no es el mismo o 1, también me está dando un entero. Así que no es número primo. El 5. 5 entre 5 me da 1. 5 entre 1 me da 5. Si yo lo trato de dividir entre otro número, 5 entre 2, pues ya me va a dar punto decimal. 5 entre 3, punto decimal. Por lo tanto, también es un número primo. Y así con cada uno de estos números. Recordemos, el número primo, al dividirse entre sí mismo y entre uno, siempre me va a dar entero. Eso es bien sabido. Pero si yo trato de dividirlo entre cualquier otro número, me va a dar un decimal. Es con ello que yo me doy cuenta que es un número primo. Si lo divido entre otro número y me da un entero, entonces no es decimal, ¿de acuerdo? Perdón, entonces no es primo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Ok, recuerden, por favor, encender su camarita. Esto es porque, ya les había mencionado, para que los pueda ver, para que pueda ver si realmente hay dudas y si realmente no hay dudas. Y además, porque si ustedes se dieron cuenta, al momento en que les pasaron lista, les mencionaron que si su cámara no estaba encendida, no les iban a poner asistencia. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿de acuerdo? Esto ya es también por parte de la dirección, entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Bien, habiendo dicho eso, Miss, dígame. yo nuevamente. Bueno, nada más para comentarle que yo estoy en el trabajo y aparte estoy en un banco, entonces no puedo tener la cámara encendida, pero como le comentaba, no quiero dejar de estar escuchando las clases. Pues sí. ¿Es usted? Ya. Jazmín, sí. Ok, sí. Claro, quienes tengan este detalle, pues sí, nada más comuníquenmelo y yo comprendo. ¿De acuerdo? Pero quienes no, por favor, mantengan su cámara encendida. Muchas gracias. Gracias. Perdón, yo también tengo el mismo problema. Yo creo que como en una media hora, 40 minutos ya puedo encender mi cámara. Ok, Aris. ¿Y Laura mencionaba algo? Que yo igual estoy en mi trabajo, por eso en ocasiones desconecto la cámara. Ah, ok. Sí, de hecho sí se ve que está en su trabajo. Está bien, no se preocupen, ¿sale? Pero los demás, por favor, sí les pido que mantengan su camarita encendida. En mi caso voy saliendo de guardia. ¿Perdón? Ah, ok, está bien.
caso voy saliendo de guardia, entonces, sí, a veces, pues sí me da sueño y aparte, no, pues tengo una carita desvelada. Ok, no se Sí, en preocupe. serio, No se vean mi preocupe. cara y hago mi cara porque me da sueño. Ok, Entonces, por eso la quito. ok. Bueno, espero que cuando le quite no se quede dormida, por favor. Yo sé que se cansa, yo sé que la guardia está pesada, yo sé. Por favor, no se duerman. Sí, pónganme atención, por favor. Bueno, ok. Habiendo sabido todo esto, todos sus detalles de su trabajo y de demás, pues gracias por hacérmelo saber. Solamente sí les pido que en cuanto puedan, por favor, mantengan su cámara encendida. Bien. Ahora, y que también traten de no dormirse, por favor. Bien. Ahora, vamos a continuar entonces. Sabiendo esta parte de los números racionales, irracionales, de cuáles son los números primos, enteros, los decimales finitos, infinitos, los decimales constantes, vamos a ver la parte de álgebra. Para ustedes, ¿qué es álgebra? Yo sé que ustedes saben. ¿Qué es para ustedes el álgebra? ¿Qué creen que estudie? ¿Qué se imaginan? ¿No? Pues es una rama de las matemáticas que estudia los números y letras, ¿no? Bueno, el Ok. conjunto de... Ok. Estudia los números, las letras, su conjunto. Bien, entonces sí. Va a estudiar la relación que hay entre ellas y también, bueno, entre los números, entre las letras y entre los signos de las operaciones, sus relaciones. Ahora, el lenguaje algebraico va a ser este lenguaje que utiliza las letras en combinación, sí, de los números, de los signos, y que además va a tratar a las letras como números en las operaciones y también les va a dar propiedades. Así que ya no solamente estamos trabajando con números, ahora también estamos trabajando con letras y vamos a tener o vamos a darles valores, vamos a darles propiedades a las letras. En este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el lenguaje algebraico, vamos a tener una oración y a partir de esta oración nosotros debemos saber cómo expresarla matemáticamente o cómo expresarla en una ecuación. Por ejemplo, ¿ustedes qué pondrían aquí cuando les dicen un número cualquiera? ¿Ustedes qué Un pondrían? número cualquiera, ¿no? Ajá, ¿qué pondrían? Díganme 4. algo. Un 4. Sí. ¿Un qué, perdón? 5, 6. Dale. 4, 5 o 6. Pero recordemos que estamos en álgebra, ¿sale? Estamos hablando algebraicamente. Pero bueno, vamos con el siguiente. Ahora, déjenme mover esto. Ahora, el sucesor de un número, ¿qué escribirían ustedes aquí? Ahorita vemos si estamos bien o estamos mal, ¿de acuerdo? ¿Una letra? Ok, una letra. ¿Qué letra le pondrían? ¿Una A? Vale, una A. ¿Así lo dejarían? ¿O qué otra opción tienen? El sucesor de un... ¿Perdón? ¿Una X? Una Puede X. ser y el número que le sigue, ¿no? Ajá, ¿cómo lo escribirían? X2. X2, ¿así? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No tenemos idea? No, si ya pusieron una letra A2. ¿Cómo? Si pusieron una letra y la primera letra fue A, sería A2. Buena idea. No sé si está bien. A2, ¿así? Ujú. Y después la X2. No. A y luego A2, A3. Ok. A2, A3 y así. Puede ser.
Ok. Y. ¿Y? ¿Aquí mismo? ¿Una Y? No, ¿No? A1, A2, A3, ese sería sucesor, ¿no? Ok, vamos a dejarlo así. Les digo, ahorita vamos a ver si estamos bien, si estamos mal. Vamos con el siguiente. El antecesor de un número, ¿qué escribirían? ¿Cómo lo escribirían aquí? ¿Cómo lo denotarían? Sería a la inversa, A3. A3, A2, A1, ¿así? ¿Sí? ¿Les parece? ¿no? ¿No les parece? Ok. ¿Qué otra idea tienen? ¿O ya lo dejamos así? ¿No? Bueno, vamos a ver. El siguiente, el doble de un número, ¿qué pondrían? Cualquier número al cuadrado. Ok, cualquier número al cuadrado. Por ejemplo, un 4 elevado al cuadrado. Ujú. A ver. Ujú. Esa como casita que se ve aquí, este como triangulito de aquí arriba, yo sabía su nombre, hasta lo anoté, pero ya se me olvidó su nombre. La próxima clase les digo cómo se llama. Denota o me representa que un número está elevado a una potencia. Ya ven que la potencia se pone como un numerito pequeño arriba del otro. Bueno, este triangulito representa eso, que está elevado a. Aquí 4 está elevado al cuadrado. Entonces, ¿eso sería el doble de un número? ¿O lo representarían de otra manera? ¿Podría ser x cuadrada? Ok, x cuadrada. ¿De qué otra manera lo representarían? Podría ser 2, 4, 8. 2, 4, 8, ¿así? Sí, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver. Ahora, 3 números consecutivos. ¿Cómo los representaríamos? 3 números. No sé. ¿Cómo? Díganme. Cualquier cantidad con 3 cifras. Ok, denme un ejemplo. 925. Ajá, 333. ajá. ¿Y así o lo representarían de otra manera? 3 números. Bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora, el cuadrado de un número, ¿cómo lo representarían? Un número al cuadrado. Como arriba. Como arriba, exactamente, ¿cierto? Como esto de aquí, ¿sí o no? Ujú. Entonces, por ejemplo, podemos poner x elevado al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Bien, ahora, un número aumentado en 3, ¿cómo lo representaría? Aumentado en 3. ¿Al cubo? Igual, si es al cubo, puede ser 3 a potencia 3. 3 al cubo. No. Ujú. O x al cubo, ¿cierto? ¿Es lo que me dicen? Ujú. Ok. Sí. Ahora, la mitad de un número, ¿cómo lo representaría? Decimal o en cuadrados. Sí son decimales o en fracciones. Ajá, en fracciones, ¿cómo lo representarían? ¿Qué pondrían en la fracción? La ¿Un mitad de medio? 1 Ok. entre 2. ¿Qué más? ¿Así? ¿Así lo dejamos? Ujú. Número.
¿Se puede X con es igual a decimal igual? 0.5. Perdón, no escuché a ninguno de los dos. ¿Quién habló? ¿Por decimal? Ah, ok, ¿cómo pondría por decimal? .05. No. X es igual a 0.5. O X es igual a 0.5. No. 0.5 solamente. ¿Así? Sí. Ok, vale, entonces ya escribí las dos formas, ¿sale? Ahora vamos a ver si lo que escribimos está bien o si hay que corregir, ¿vale? ¿Están listos para verlo? Ujú. Ujú. Bueno, ahí va. Entonces, permítanme porque esto, para ponerle emoción, ya fue suficiente la emoción. Veamos. Pues no estamos tan bien en lo que escribimos. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Ahora, veamos por qué. Cuando me dice un número cualquiera, yo puedo escribir ya sea X, Y, Z, A, B, C. ¿Esto por qué? Porque recuerden que estamos en álgebra. Entonces, álgebra me va a pedir que yo represente